y argumentos de noches que me esperen fresquitas y en silencio. Agradecemos que nos acompañen en esta actividad. En primer lugar, tengo que darles una consigna técnica, es el pedido de que cierren los micrófonos para que la emisión tenga interferencias. Bueno, para la Fundación Vivian Trías, la actividad de hoy es una actividad más que importante porque septiembre es el mes del nacimiento de dos personalidades íntimamente vinculadas a esta fundación, la de Guillermo Chiflé y la de Eduardo Galeano. Nosotros nos parecía que sumándonos a los reconocimientos y a los recordatorios que corresponden, teníamos que encarar una dimensión, que era la de Chiflé y Galeano, en tanto que periodistas comprometidos y incorporando una perspectiva de la comunicación. Chiflé y Galeano compartieron muchos proyectos, recorrieron juntos, tuvieron trayectorias compartidas importantes. Una tal vez que los matriza es su actividad militante en el socialismo uruguayo en tiempos de la refundación, el reperfiamiento, el redireccionamiento del Partido Socialista, donde vivían Trías. Entonces ahí tenemos un engarce que queríamos plantear. Pero la actividad periodística militante es quien los unió, a pesar de las diferencias, no sé si generacionales, pero de algunos años. Chiflé es un poco el iniciador, ¿no?, y el mentor periodístico de Galeano, y después rápidamente Galeano se suma por su brillantez, ¿no?, a la actividad, ¿no?, el Sol de época, van a tener que estar en marcha, no necesariamente en los mismos momentos, pero sin duda que su acción, yo decía que ambos coincidieron, la solidaridad activa y la denuncia de la política gubernamental en torno a Haití y la lucha contra la impunidad a través de lo que fue la campaña de Auto Rosado, y esos dos combates fueron combates contracorriente, porque en su vida también dieron muchos combates contracorriente, cosa que es necesaria, y en una actitud desafiante que vale la pena mencionar. Bueno, ahora vamos a pasar a este panel, que es un gran panel que hemos podido reunir esta noche, al cual le agradecemos, que va a estar integrado por Garabel Raquelián, periodista, docente, publicista, militante político y social, que fue compañero de Chiflé y Galeano en muchas de esas aventuras y empresas periodísticas, y que nos va a traer la perspectiva justamente de ese periodismo militante. Le pedimos a Constanza Moreira, cientista política, docente, investigadora universitaria, pero también política práctica, que nos aportara una visión desde la política, no necesariamente de la ciencia política, sino de distintas vertientes de la política. Y a Roque Faraone, con su sapiencia más que conocida, le pedimos que nos ilustrara sobre un poco la perspectiva de la comunicación y los desafíos de la izquierda frente a la comunicación. Roque Faraone, docente, investigador universitario en Uruguay y en el extranjero. Así que tenemos un gran panel. Yo les va a empezar a quien le voy a ceder inmediatamente la palabra, y luego de las intervenciones va a quedar abierto el chat para poder formular preguntas que los panelistas responderán. Adelante, Garabel. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial, Urbi et Orbi, para todos los que están escuchando, sin distinción de género ni de contraespecie, para todos. Muchas gracias por la invitación. La apelación publicitaria para esta convocatoria dice: periodistas hacedores de utopías, pero no abarca a la fauna periodística de modo genérico, sino que se centra
en dos de ellos, Chiflet y Galiano. Pues bien, Aparicio, cuando hizo la presentación, se refirió al momento cronológico de nacimiento de cada uno de ellos. Chiflet es del 26, Galiano es del 40, y yo soy del 35, así que estoy entre medio de ellos, solapadamente, con uno y con otro conocí a los dos, tuve la fortuna de trabajar con los dos, con Chiflet particularmente de aprender, aunque Chiflet nunca posó de docente, ni tenía aires de magistrado, es decir, él no, sin proponérselo. Y no solo aprendí de Chiflet algunas de las reglas básicas y fundamentales del periodismo, sino que además aprendí la esencia del socialismo y aprendí con todo eso, aprendí a vivir de la manera particular que se debe vivir cuando se tiene compromisos filosóficos y partidarios. Algo que ninguno de los dos que nos convocan hoy rehuyó, aunque lo encararon de manera diferente. Y en el intento de encarar a estas dos personalidades, que además se respetaban, se querían muchísimo, se respetaban y se querían, algo que no es usual en el ámbito periodístico, donde por más de ser portadores de la pluma, hay una gran cantidad de integrantes de ese gremio que además de la pluma traen la espada o el puñal. De modo que no es un ámbito de flores y de reverencias. En ese ámbito, dos personalidades, como las que hoy convocamos, se respetaron y se quisieron. Un dato que no es muy frecuente, llegaron incluso a tener un espacio de televisión que se llamó Frente a Frente en Canal 12 y del cual, no voy a decir misteriosamente, pero casualmente ha desaparecido casi toda referencia y ha sido imposible encontrar una grabación o algo. Pero la semana pasada, hablando con Julia Moretti, la compañera de Chiflet, y con la hija de ellos, me confirmaron, sí, que era cierto, pero que tampoco ellas tenían material que hubiera quedado de eso. ¿Y cómo surgió eso? Fue un arreglo, parece que de la República con Canal 12, y Canal 12, como no tenía para pagarle, le dio espacio para que lo usara como querían, y entonces la República se los ofreció a estos dos compañeros, que lo aceptaron, hicieron un programa de pocos meses de duración, pero que pegó alto en el rating y fue referencia. Se llamaba Frente a Frente. Y Julia Moretti me recordaba que todas las semanas, los viernes, porque este programa salía los domingos, Galiano iba a la casa de ellos y ella tenía guardada, me dijo, esa silla es donde se sentaba Galiano. Y nos colmaba a mentiras que nosotros festejábamos, porque lo hacía intencionalmente, pero de la manera con que lo hacía Galiano, que tenía una característica. Los dos, Chiflet y Galiano, cultivaban el humor fino y la ironía, pero Eduardo le agregaba el tinte socarrón. Era socarrón, Eduardo. En sus versiones humorísticas le ponía ese talante. Quería hacer esa mención, realidades que se respetaron y se quisieron. Y yo digo esto y lo subrayo, quererse y respetarse en este mundo que estamos viviendo, no en los últimos 10 años,
sino desde hace unos cuantos, signado por la filosofía que gobierna, no es algo fácil, no es sencillo. Y además de sentirlo hay que demostrarlo. Y estos dos compañeros lo demostraron a través del tiempo. ¿Cómo? Con sus comportamientos. Y estudiando esto para poder decir algunas palabras, hay una constante en los dos, que además tienen la gran honestidad, los dos, de hacer una referencia ineludible para ellos. La constante en ellos es la ética. No la proclaman ni están a cada momento pronunciando la palabra, pero han tenido un comportamiento ético, algunas de las cuales señaló Eduardo en la presentación, una de las cuales fue el broche de oro monumental de Chiflé cuando cerró su carrera política oficial y siguió haciendo política, pero abandonó el Parlamento por mantener principios. Ambos eran portadores de una ética y de acuerdo a ella se comportaban. Y la referencia a la que mencionaba era Emilio Frugoni, que es también otro referente ético. Más allá de coincidencias o discrepancias políticas con él, es sin duda un referente. Y ambos lo tenían como referencia. Galiano porque apenas usando pantalones largos, cayó en la casa del pueblo, las que él hacía, y que de aquel entonces firmaba Hughes, y lo atendió Emilio Frugoni. Y enseguida notó el nivel de ese botija que lo venía a ver, lo invitó a sentarse. Disculpen que use la palabra botija, pero yo escribí una nota hace un tiempito hablando del botija Hughes, que narraba justamente esto, su llegada a casa del pueblo. Y ahí entonces Frugoni comenzó a hablar con él, bueno, le puso el poncho. Para un muchacho de 16 años, de una personalidad como Frugoni, le dispense tiempo, le arrime la silla y lo haga hablar. Después lo llevaba al Café Metro, a tomar un café, un cortado, y después lo convidaba algunas veces a ir al cine. Es decir, que Galiano entró con esa apertura, que nosotros, que éramos ya cotidianos de la redacción del Sol, veíamos con la lógica envidia. Decir, ¿cómo y este botija? ¿Quién lo conoce? ¿Qué es? Y Chiflé nos decía, no, es un sobrino nieto que tiene Frugoni que viene a acompañarlo. Mentira. Porque ¿qué pasa? También esto ha sido recordado, la manera de ejercer la docencia en el periodismo de Chiflé. Los colegas de Brecha lo recordaban. Él agarraba el lápiz y empezaba a tachar. Esto está de más, decía, corregirlo. Y entonces te encargaba una nota y te decía 20 líneas en lo que era el papel que usábamos nosotros. Sí, el papel que usábamos nosotros. Y él era implacable, decía, este verbo está mal, corregirlo. Y a uno al principio le daba fastidio eso, que le tacharan tanto. Pero uno aprendió así a sacar lo inútil, lo que estaba de más. Y más o menos, muchos de nosotros pudimos presentarnos como escribidores. Pero quiero decirles que ambos reverenciaban intelectualmente, ideológicamente, filosóficamente a don Emilio, como cariñosamente le decía Guillermo. No es poca cosa tener respeto por una persona a la cual se le combate en el campo ideológico, porque Chiflé, y también Galiano, pero fundamentalmente Chiflé,
no fueron coincidentes con don Emilio Frugoni. Pero el hecho de no coincidir no lo llevó a faltarle el respeto. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Siguieron queriéndose y respetándose. Y si faltara evidencia de eso, uno de los libros que escribió Guillermo Chiflé, que se llama De la discusión nace la luz, está dedicado a Emilio Frugoni, desafío y referencia. Voy a hacer una brevísima lectura para que vean cómo encaraba esto Guillermo, el Yuyo para nosotros y el Flaco para muchísima gente. En los tiempos difíciles que le tocó vivir, más allá de discrepancias e incluso alejamientos que siempre buscó superar, Frugoni demostró que para sobrevivir como socialista hay que intentar hacer de la trayectoria vital de cada uno, sin soberbia ni vanidades, la más convincente de las prédicas, que es aquella que nace de la conducta. Creo que como síntesis es muy elocuente. Chiflé hacía eso también, y es lo que rescaté al principio de mi intervención. Chiflé escribió también otros libros que se llamaban El crimen del señor Bush sobre la invasión estadounidense a Panamá, y otro libro sobre Álvaro Bayo, Pregón de un tiempo nuevo. Chiflé no tenía reparos, no en elogiar, sino en reconocer las virtudes y las cualidades de aquellos que eran opositores políticos. Y es memorable una intervención que hizo en Cámara con respecto a Zabala Muniz, con la presencia de la familia de Zabala Muniz, en una intervención que no tuvo parangón, ni siquiera intentó parangonarse por parte de los compañeros de partido de Zabala Muniz. Ese era Chiflé, que reconocía a Frugoni como maestro, y que era maestro y fue maestro de muchos nosotros sin proponérselo. Maestro en la profesión y en la vida, lo cual es muy importante. Un libro de mucho valor, escrito sobre Guillermo Chiflé, es este libro que se llama El combate de la pluma. Es un libro hecho con mucha precisión. Es de Jorge Chagas y de Gustavo Trullen. Y la característica es que, a pesar de ser un libro dedicado a Guillermo Chiflé, no es la apología de Guillermo Chiflé, sino que Guillermo Chiflé se convierte, por la importancia de los hechos, en la guía de un trozo de historia del Uruguay, de historia política del Uruguay, porque no se puede hablar del Partido Socialista y de la política uruguaya sin hablar de Chiflé, que tuvo una proyección que él siempre trató de apagar. Pero muchas veces en el libro, cuando se dice, en este libro, cuando se dice, el Sol escribía tal cosa sobre la devaluación, sobre la invasión en tal lado, sobre un avance militar en perjuicio de otros pueblos, o una sonada, cuando dice generalmente el Sol escribía en su editorial, era la pluma de Chiflé. Porque los diputados, cuando escribían, naturalmente firmaban la nota. Pero la que salía sin firma era la de Chiflé. De modo que Chiflé era el auténtico y válido exponente del pensamiento socialista sobre los temas de la historia nacional y de la historia internacional. El tiempo no sobra, y yo les quiero recomendar simplemente que, si pueden, lean de alguna forma, no sé cómo, una nota publicada en El Sol
del 1 de septiembre del 61, que se llama Heraldos de las Tinieblas, y que narra la presencia del Che Guevara en Montevideo y el posterior asesinato de Abelio Ramírez. Es de esas cosas que se tienen que leer. Todo el libro entonces es un testimonio de Chiflé como persona, de Chiflé como periodista, y además un testimonio político, porque es una figura política a la cual se refiere. Chiflé es periodista y es político, no cabe duda de eso. En un reportaje que le hace también querido amigo y conocido Carlos Santiago en La República, le pregunta, de modo que usted es periodista, y le pregunta cómo comenzó. Dice, mi ingreso al periodismo, dice Chiflé, fue consecuencia del propio trabajo político que realicé. En algún momento hicieron falta redactores y me fue asignada esa tarea. Comencé a escribir en el semanario El Sol, desde donde entregué algunas notas a pedido del doctor Arturo Dubra, quien era un hombre capaz de alentar a quien no tenía condiciones. Otra verdad de Chiflé. Dubra me alentaba a mí, por ejemplo. Me decía, escúcheme, che Armenio, porque tengo un bozarrón así, escríbame una nota como para hacer llorar a las viejas. Así me decía él. Y Chiflé lo copiaba y me decía, Garabé, vení, mirá, vamos a hacer una nota para hacer llorar a las viejas. Y entonces acá él nombra una serie de compañeros que trabajaron, pero quienes son del gremio los reconocen. Se refiere a los hermanos Varela, Eduardo y Carlos, Eduardo conocido, el Picho Varela. Me nombra a mí, nombra a José María Barrientos, otro personaje que es integrante de la Academia Nacional del Lunfardo, poeta del lunfardo además, que trabajó en una casa que vendía tornillos. Y yo iba a veces a esa casa, por la vinculación que tenía con la mecánica, porque yo soy mecánico. Iba ahí, entonces en broma, tratando de que no hubiera mucha gente, le pedía tornillos disparatados. Y él me hacía versos con los tornillos, ¿no? Después, afortunadamente, para él salió de la tornillería y entró a trabajar en Sinterfor, donde tenía más contacto con los libros y estaba más en su ámbito. Pero era un gran personaje también, que fue amigo de todos nosotros y compañero. Pues bien, y también nombra a Gonzalo Bermejo, que falleció temprano, y a Ettore Pierri. Ettore Pierri también es otro sabandija de las redacciones, con quien compartí muchas aventuras, y a quien nombro en esa nota que digo, el Botija Hughes, porque Ettore Pierri era uno de los que preguntaba y le vas a corregir, le decía, la nota que te trae este muchacho, refiriéndose a Galeano, ¿no? Lo ponían aprieto nada menos que a Guillermo Chiflé. Pero bien, de esa mezcolanza entonces venimos nosotros, y quiero hacer una referencia entonces para cerrar, porque dije algunas cosas de Galeano, y las quiero cerrar. Me parece que, como es tan múltiple, tan polifacético, yo quiero rescatar un aspecto que no es desconocido, pero que quizás, dado su nivel intelectual, no es el más común. Él era un gran amante del fútbol. Se recuerda el cartel que puso cuando jugaba Uruguay en el Campeonato Mundial, cerrado por fútbol, cartel que puso en la casa. Él cuenta que le hubiera gustado ser futbolista, pero que era muy malo. Por suerte, digo yo, que no soy adepto al fútbol, y tanto Chiflé como él sabían de
de mi indiferencia hacia eso, y entonces dejaron de invitarme a ir al fútbol, al cual iba generalmente chiflé. Pero quiero rescatar una cosa que es de actualidad, porque tiene que ver con la identidad uruguaya, que también supo rescatar Galeano. No solo la identidad uruguaya, sino otras identidades de Latinoamérica, pero en nosotros en particular. Una nota que se titula El pecado de perder. Es perder al fútbol. Y él narra que dice, en este mundo, en este fin de siglo, el fracaso es el único pecado que no tiene redención. En el fútbol, como en todo lo demás, está prohibido perder. Al derrotado arquero de Camerún, Joseph Bell, le han quemado la casa. Y el jugador colombiano, Andrés Escobar, cayó acribillado a balazos en Medellín. Creo que en pocas palabras es realmente una imagen que tiene vigencia aún hoy día. Y yo quería justamente rendirle tributo a Galeano en este amor al fútbol que él tiene y en esa vena humorística y sardónica que tiene también, porque él escribió un libro que se llama El fútbol a sol y sombra, y que salió un adelanto en La Lupa del semanario Brecha. Y entonces recogí esto para traer agua a mi molino, porque yo pienso que uno de los males que tiene el periodismo, que tiene muchos males, que están muy bien reseñados, los males del periodismo, en este libro que también traje y que solamente lo voy a mostrar, que es de Arama Aroñán. Arama Aroñán es hermano de Coriuna Aroñán, que es también muy conocido, que no solo escribió en Brecha y en otros medios, sino que era un gran musicólogo y también era un gran periodista porque escribía muy bien, muy serio. Aram es hermano menor y ha escrito, entre otros, que tiene una vastísima trayectoria periodística a nivel internacional y particularmente en América Latina. Escribió este libro que se llama La Internacional del Terror Mediático, donde hace un análisis de cómo los medios de comunicación se han convertido en un factor que determina el futuro de las sociedades aquí en América. ¿Cómo estoy diciendo? 5 te quedan. 5, bueno, termino. Y decía que es una especie de venganza que yo pienso que los periodistas del fútbol, y que me perdonen, y si no me perdonen es igual, le hacen un gran daño al periodismo. Le hacen un gran daño a la comunicación. Le hacen un gran daño a la relación dentro de la sociedad, pues son un factor importantísimo. Y ustedes los invito a que piensen cómo ingresan muchísimos a ser periodistas, comenzando por los vestuarios, haciendo reportajes, en los cuales arriman el micrófono y preguntan ¿qué sintió cuando tiró el penal? Una pregunta repetida hasta el cansancio, ¿no? Y ese esquema de análisis de los partidos de fútbol he llevado después, aunque les parezca mentira, al campo del análisis político. Hay muchos políticos que analizan la política con el esquema del análisis del fútbol. Son copiandines de los periodistas mediocres que hay en el periodismo deportivo. Los hay buenos, sin ninguna duda, pero se cuentan con los dedos de una mano. Son poquísimos, tanto al hablar como al escribir. Porque parece que hablar como todo el mundo habla, pueden hablar lo que quieren y pueden decir lo que quieren. Yo cuando me tocó estar por razones de salud y cambio de aire en Buenos Aires, que coincidí también con
Galeano allá, aunque no me gustaba el fútbol tampoco, leía a un periodista deportivo, Dante Panzeri, que daba gusto leerlo. Y aunque no entendía de lo que hablaba, entendía lo que decía, porque escribía muy bien. Era una persona que era periodista de fútbol. Entonces, yo para reivindicar el periodismo, el buen periodismo, que puede hablar de muchas cosas y hablar bien, voy a leer un breve pasaje de esto que escribió Galeano, y que dice: el lenguaje de los doctores del fútbol. Leo las 3 primeras líneas. Vamos a sintetizar nuestro punto de vista, formulando una primera apreciación a los problemas de táctica, técnica y física del cotejo que se ha disputado esta tarde en el campo de Unidos Venceremos Fútbol Club, sin caer en simplificaciones incompatibles con un tema que sin duda nos está exigiendo análisis más profundos y detallados, y sin incurrir en ambigüedades que han sido, son y serán ajenas a nuestra prédica de toda una vida al servicio de la afición deportiva. Esto lo escribía Galeano en una imitación del espíritu y del estilo de aquellos que él titula El lenguaje de los doctores del fútbol. Y termino y cierro esto agradeciendo que hayan sido tan amables en escucharme, con el gesto que yo estoy seguro que no por reiterado tenemos que dejar en el olvido, y es la figura de Chiflé en una soledad impresionante, cuando no levantó la mano para firmar y para apoyar la ida de las tropas uruguayas a Haití. Les leo un pasaje que ha tenido poquísima distribución. Lo digo porque esto tiene importancia periodística. Es del diario La República y dice: ayer a las 17 horas y en forma solapada concurrieron al despacho del diputado el secretario general del Partido Socialista, Eduardo Fernández, el diputado José Luis Blasina y el mismo suplente de Chiflet, Gustavo Bernini. La intención era convencerlo de la necesidad de votar afirmativamente el proyecto de ajuste y el tratado de protección recíproca de inversiones con los Estados Unidos. 3 horas duró el intento, a puertas cerradas y con pasajes de la conversación a veces muy fuertes. No me vengas a macanear, le dijo Chiflé a Fernández. ¿Yo macanear? No, yo no macaneo, y te pregunto, ¿vos sos socialista? Entonces, ¿entendés lo del mandato imperativo del partido? ¿No? Eso significa que tenés que aceptar lo resuelto orgánicamente, Guillermo. Le respondió levantando la voz Eduardo Fernández, tanto que se escuchaba desde los pasillos. Puntualmente a las 20 horas terminó la reunión sin mayores éxitos para los interesados en que Chiflet no distorsionara en la bancada de izquierda en la mañana de hoy. Fernández, Blasina y Bernini se retiraron juntos del despacho sin hacer declaraciones a este diario, el único testigo ocular y auditivo de la instancia. El veterano legislador, dice la crónica, refiriéndose a Chiflé, dijo que no pensaba modificar su postura negativa al proyecto Haití, y que si bien reconocía el recurso de mandato imperativo de la interna socialista, el tema en cuestión tenía más que ver con cuestiones de ética. Pueden hacerme lo que quieran, me pueden echar si quieren, no me importa, dijo. Lo dijo Chiflet con una sonrisa en los labios. Pasaré a ser un socialista teórico. Yo quería rescatar con esto esa palabra, que no es una palabra vana, sino que es un comportamiento. La ética, porque quienes conocimos a Chiflet sabemos lo que significaba para él el partido. Y para cualquiera, lo que significa una carrera política que culmina en el Parlamento,
y que él, por un problema de principio, de un plumazo, dejó de lado. Y para culminar ese homenaje a la ética y al comportamiento, Galeano escribió una breve nota que leyó en una conferencia de prensa brindada cuando Chiflé terminó esta grandiosa actitud solitaria y solidaria. Dice Galeano, dirigiéndose a Chiflé: respetamos tu modestia, tu manera de ser. En la iglesia hay un Cristo del gran poder. Nosotros tenemos nuestro Cristo del gran pudor. Pensando y escuchando en estos días, recordaba a un médico español, Miguel Servet, y salvando las distancias, lo tuyo no fue tan grave, porque a él lo quemaron. Lo quemó Calvino. El pobrecito creyó que podía huir de la Santa Inquisición que lo perseguía en España y se refugió en Ginebra. Ahí Calvino le hizo el favor a los inquisidores y lo quemó con leña verde para que sufriera por sus herejías. Estas eran imperdonables. Miguel Servet tenía dudas sobre el misterio de la Santísima Trinidad y no estaba muy convencido de la virginidad de María. Sobre todo como médico, creía que la sangre pasaba por el corazón y se purificaban los pulmones. Así que no cabía ninguna duda de que merecía la muerte y la tuvo. En la misma hoguera ardieron sus libros. Lo que yo quería recordar es que entre sus libros había uno que tenía tapa dura, de madera, donde había un grabado y en él aparecía un hombre cargando una pesadísima puerta a la espalda, agobiado el hombre por el peso de la puerta. La libertad es una puerta, pero es una puerta pesadísima, concluye Galeano. Y las mujeres y los hombres capaces de soportar el peso de esa libertad en la espalda son la sal de la tierra, como vos, flaco, como vos. Muchas gracias. Le doy las buenas noches a todos los que están siguiendo, que acá veo como unos cuadraditos, que son ustedes, y bueno, acá también tenemos algún público en el salón, y empiezo agradeciendo que me hayan invitado a este homenaje a Chiflé y a Galeano, porque los homenajes son necesarios, porque el reconocimiento es necesario, aunque creo que tanto Galeano como Chiflé fueron muy reconocidos en vida, vivieron una vida de reconocimientos de todo tipo, ¿no? De los buenos y de los malos también, y además en el caso de Galeano también siendo joven, siendo muy joven. Pero creo que, como escuchamos recién, fueron referentes éticos y políticos muy importantes de la lucha de las izquierdas. Bueno, a mí me llaman para hablar del lado político de estos buenos amigos, de estos referentes, y que además también fueron muy, muy queridos para mí. Con Galeano tuve una relación más larga, porque estábamos en el Consejo de Brecha. Con Chiflé más breve, pero inesperada, más breve e inesperada, porque Chiflé se sumó a la campaña que hicimos en el 2014 en la candidatura contra Tabaré Vázquez, y para mí fue inesperado verlo ahí, y a partir de ahí tuvimos un vínculo. Y me puse a pensar hoy sobre lo común en ellos, Bueno, Guillermo Chiflé fue un representante político del socialismo en el Parlamento uruguayo. No me voy a referir a, lógico, su obra periodística, sino al legado que dejó para nosotros, para quienes estuvimos después y encaramos las mismas luchas con la MINUSTAH, primero UNITAS, ¿no? Cuando él renuncia a la operación UNITAS, dirigida por Estados Unidos, y luego la MINUSTAH, dirigida por Brasil y el gobierno de Canadá, ¿no? El imperialismo con la mano vernácula.
y recordar de Chiflé algo que hace falta en la política nuestra, y es la defensa del socialismo, ¿no? La defensa del socialismo como utopía, la defensa del socialismo como método económico, y la defensa del ideario de una sociedad socialista. No es tan simple, no está tan presente en nuestras ideas y en nuestros pensamientos, ¿no? Defendemos la equidad, el estado de bienestar, y a veces me sorprendo en algún congreso del Frente donde los términos más importantes son libertad, igualdad, fraternidad. Digo, pero gente, eso fue la Revolución Francesa, después vino la Revolución de Octubre, después pasaron otras cosas, y nosotros nos vamos a resguardar en eso que dijo tanto en su momento, pero que hoy no representa tanto como si usáramos la palabra socialismo. O sea que me gustaba eso de Chiflé, me gustaba eso, quizás porque era de otra generación, pero su defensa del socialismo como modelo y como vida, su defensa desvergonzada, porque la palabra socialismo prácticamente no se usa, no está en los congresos, no está en los programas, y hay una vinculación vergonzante con el socialismo, sobre texto de las experiencias del socialismo real, y bueno, ni que hablar de la relación vergonzante del Frente Amplio con el socialismo del siglo XXI, de Chávez, en fin, ¿no? Y el reconocimiento especial a Chiflé es por su renuncia. Creo que la renuncia cierra el círculo de su vida. Lo trunca, pero lo cierra. Lo cierra amablemente, lo cierra valorosamente, lo cierra elegantemente. Y además fue muy importante para quienes entramos después ese gesto de Chiflé, que abría todo un camino de lo que se podía hacer cuando uno discrepaba, y discrepaba violentamente con su propia bancada. Luego me voy a referir un poco más a esto, pero en el tema ética y política, la defensa de los principios frente al mandato imperativo de las bancadas, es toda una reflexión que hay que hacer, y es una reflexión que en la autocrítica del Frente Amplio nunca ha entrado, sobre cómo el Frente Amplio ha estrangulado las disidencias, debiendo haberlas podido liberar, porque tenía votos más que suficientes. Por supuesto que para todas estas cosas se contaba siempre con los votos de la derecha, ¿no? Para un tratado bilateral de inversiones, para un tratado con Estados Unidos, para la misión en Haití, allí estaban los votos blancos y colorados. No hacía falta estrangular la disidencia, y también a eso me voy a referir un poquito después, pero ese gesto que trunca pero que cierra brillantemente su vida política, fue muy importante para nosotros, para los que vinimos después. Fue muy importante. Él no lo hizo por eso, pero dejó una semilla importante. Y Galeano, bueno, Galeano el político, ¿no? Galeano era, como vos dijiste, era un renacentista, porque yo qué sé, pintaba su propia casa, hacía dibujos, hacía poesía, ¿no? Cuando se habla del hombre renacentista, ¿no? Leonardo da Vinci, bueno, Galeano era un poco un Leonardo da Vinci nuestro. Y aunque no era un hombre de partido, en la época que yo lo conocí, Galeano era más amigo de los movimientos sociales que del Frente Amplio, por decirlo menos. Era amigo de las feministas, del movimiento indigenista, y además era un latinoamericanista, o sea, era un uruguayo que habló la mayor parte de su vida, sus libros posteriores, siempre sobre América Latina, yo estuve revisando ahora sobre las venas abiertas de América Latina, que él, bueno, despotricaba contra aquel libro porque decía que había cometido muchos simplismos en las explicaciones y que era un estilo de izquierda muy aburrida. Muchos tontos después hablaron de ese bodrio, ¿no? Digo, la derecha aprovechó, y una parte de la izquierda polay también aprovechó para darle patabaco a Galeano y a Benedetti. Eso no hay que olvidarlo. Porque después vinieron los gobiernos del Frente Amplio, pero antes de que vinieran los gobiernos del Frente Amplio, una buena parte de las clases medias uruguayas compartieron ese desprecio, ¿no? De los 90 por Galeano, por Benedetti, por
por sus escritos, por su pensamiento, por lo que en aquel momento se llamó la rigidez del pensamiento de izquierda, y sobre todo aprovechando la crisis del socialismo real, la caída del muro de Berlín, la ruptura del Partido Comunista, y hubo una década infame desde el punto de vista del pensamiento, donde ellos fueron muy defenestrados, pero estaba mirando hoy y le llaman la Biblia latinoamericana, las venas abiertas de América Latina, lo leí por allí en Wikipedia. Y se lo considera el libro más influyente de toda la izquierda latinoamericana de todos los tiempos. Así que bueno, Eduardo es así, no es lo que es y no lo que quisiera hacer, y ese libro es seguramente el libro, uno de los libros de política latinoamericana más vendidos de todos los tiempos. De cualquier manera, lo que hay que rescatar de Galeano es cómo innovó en la forma literaria, porque luego construir una especie de historia, de biografía, ¿no?, de la peripecia latinoamericana a partir de pequeños relatos casi poéticos, juntados en idas y vueltas y viajes, como Memoria del Fuego, como el Libro de los Abrazos, bueno, y antes de que se instalaran entre nosotros los relatos breves y los 140 caracteres, bueno, demuestran la capacidad creativa de Galeano de hacer cosas distintas y de escribir de política de otra manera, porque también hizo mucha pedagogía política a través de esos libros, y creó una literatura política nueva, distinta, con otra forma. Y por supuesto, Galeano se inscribe en la literatura política latinoamericana, de la cual, sí, 100 años de soledad es una obra de la política, ¿no?, de la literatura política latinoamericana, o Roa Bastos, o no, pienso o Carlos Fuentes, pienso en esa literatura sobre la política que educó a generaciones y generaciones, mucho más que leer un libro de historia, ¿no? ¿Qué temas en común tenían ambos? Bueno, un tema era la lucha contra el imperialismo, pero la lucha práctica contra el imperialismo, porque el Frente se sigue declarando antiimperialista, en los congresos están aquellas definiciones, ¿no? Pero ¿qué consecuencias prácticas saca la izquierda de su antiimperialismo? ¿Cómo fue usado esto cuando discutimos el TLC con Estados Unidos? ¿Cómo fue usado esto cuando discutíamos los tratados de patentes, los tratados bilaterales de inversiones? O sea, tuvimos un antiimperialismo teórico y nos faltó un antiimperialismo práctico. Y allí el legado de Chiflé y el legado de Galeano luchando contra las papeleras, hay que acordarse, es importante. Es importante, y por supuesto que inquietaron y molestaron a buena parte de la izquierda dirigente de este país, y es por eso por lo cual los reconocimientos hacia ellos siempre son mezquinos. Porque la verdad es que ese antiimperialismo práctico fue una marca de los gobiernos del giro a la izquierda en América Latina, de los gobiernos del ciclo progresista. Ese antiimperialismo práctico fue el no al ALCA de Chávez, ese antiimperialismo práctico fue la creación de la UNASUR. O sea, quizá esas izquierdas no tenían unas grandes bibliotecas, pero por ahí sabían que tenían que ir. Eso fue Bolivia echando al embajador de Estados Unidos, eso fue Correa denunciando la deuda ilegítima de Ecuador. Ellos desarrollaron un antiimperialismo práctico, del cual Uruguay siempre se mantuvo al margen, ¿no? Me refiero al Uruguay de los gobiernos de la izquierda uruguaya. Desde el principio, sobre texto del lío de las papeleras, la visita de Bush, el TLC con Estados Unidos, o sea, Uruguay, la izquierda uruguaya se mantuvo al margen de este ejercicio del antiimperialismo práctico que hizo Chávez, que hizo Evo, que hizo Correa, etc. Y allí viene el tema de las misiones en Haití. Obviamente, creo que cuando yo entré, lo primero que tuve que votar fue la continuidad de las misiones en Haití. Empezó la legislatura un 1 de marzo y el 2 de marzo estaba eso en el orden del día. Y yo no sabía qué hacer porque no lo quería votar. Entonces allí alguien me dijo, mira, o votás con los pies, que es irte, o entonces argumentás en contra y votás a favor, pero ojo con la argumentación en contra, no nos metas en líos, ¿no? Tampoco.
Entonces, todo era horrible. Uno vive su condición de minoridad política de una manera dramática y vergonzosa, porque votar con los pies es una cosa falta de ética. Y argumentar en contra y votar a favor es una violación al principio de unicidad de los seres humanos. Pero la misión en Haití y el rol de Brasil en la misión en Haití, que fue muy determinante, ¿no? Porque Brasil también le daba a todos los componentes no militares, y la falta de discusión adentro del frente sobre esto, porque éramos 3 gatos locos los que estábamos en contra de las misiones en Haití, creo que era el PVP, yo, y para de contar, ¿no? La falta de discusión sobre esa creo que mostró la incapacidad del Frente Amplio de profundizar un poco en esta cosa del antiimperialismo y profundizar un poco en la cuestión del colonialismo, porque lo que se hizo con Haití fue una estrategia de invasión colonial que ya sabemos en lo que terminó, ¿no? Ya vemos cómo está Haití. Entonces, creo que ambos, y también lo hizo para gran enojo de Tabaré Vázquez Galeano con lo de las papeleras, creo que ambos denunciaron el imperialismo militar y el imperialismo económico. El imperialismo militar, bueno, hay toda una entrevista que le hacen en Brecha a Chiflé sobre el rol de las misiones de paz, donde Chiflé es muy claro respecto a cómo se pliega Uruguay a las estrategias imperialistas de Estados Unidos, porque Estados Unidos sigue siendo la policía militar del mundo y quien está en una misión de paz termina finalmente aceptando la estrategia norteamericana. Luego, el rol de Estados Unidos en la capacitación de nuestras Fuerzas Armadas es evidente para cualquiera que esté en política. 3 segundos, ¿no? Todo lo que son los entrenamientos militares conjuntos. El Frente jamás discutió eso, jamás le dio prioridad a eso, jamás se animó a decir, bueno, estamos en desacuerdo, pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos que hacer esto, que siempre siento la falta en el Frente de eso, ¿no? De decirle a su pueblo, no tenemos más remedio que hacerlo, pero nos repugna hacerlo. Pero de ahí a transformar esto en un argumento positivo de que se debe hacer, porque se debe hacer. Bueno. O, nada, puse por allí un caso de la adopción de la política norteamericana en materia de terrorismo. Nosotros, entró un proyecto de ley sobre terrorismo en el Uruguay. Porque Estados Unidos lo mandaba y porque Naciones Unidas lo exigía, y allí nosotros adoptábamos acríticamente estos instrumentos del imperialismo militar, y ni que hablar de los instrumentos económicos del imperialismo económico, la política de zonas francas, los tratados bilaterales, la captura de la inversión externa directa a una costa de hipotecar la política pública, en fin. Bueno, a Galeano ¿por dónde salió? Porque además los dos estaban unidos en esto de las misiones en Haití. Y bueno, y recibíamos a los haitianos, pero era muy minoritaria esta posición dentro del frente, pero no en la izquierda, ni en el movimiento sindical. Y ahí la izquierda vanidosa, el Frente Amplio vanidoso, consideró que tenía la hegemonía de la política de izquierda durante 15 años, que siempre fue compartida, en realidad. Pero Galeano ahí se volvió ambientalista antes del ambientalismo, ¿no? Y entonces él adoptó, y eso está en toda su literatura, él adoptó la Pachamama antes de que los bolivianos lo pusieran en su constitución, los derechos de la naturaleza, la Pachamama, el buen vivir, bueno, todo eso que constituyó un legado de la izquierda latinoamericana espectacular, que los europeos venían a ver y a deleitarse, esa creación de la izquierda latinoamericana, bueno, el decolonialismo, nosotros porque leemos a Boaventura de Sousa Santos, pero Boaventura de Sousa Santos hace su experiencia en América Latina, es América Latina la fuente de esa inspiración, y Galeano era eso antes de esto, y eso, y bueno, está lleno, ¿no? Está lleno de la denuncia del capitalismo, forma muy poética, de la denuncia del capitalismo por el exterminio de la tierra, ¿no? Por el exterminio de la naturaleza. Antes de que existiera ecofeminismo, estaba este pensamiento muy profundo en él. Bueno,
también lo eran en los viejos marxistas, ¿no? Rosa Luxemburgo decía: el capitalismo va a terminar acabando con el planeta en 1905, o sea, estaba ese pensamiento, pero esa deriva de Galeano me encantó. Y yo traje un textito acá para leer, de Galeano, que es una lección de geopolítica en el mundo patas arriba, que dice: América Latina, paisajes típicos. Los estados dejan de ser empresarios y se dedican a ser policías. Los presidentes se convierten en gerentes de empresas ajenas. Los ministros de Economía son buenos traductores. Los industriales se convierten en importadores. Los más dependen de las obras de los menos. Los trabajadores pierden sus trabajos. Los campesinos pierden sus tierritas. Los niños pierden su infancia. Los jóvenes pierden las ganas de creer. Los viejos pierden la jubilación. La vida es una lotería, opinan los que ganan. Bueno, hay mucha interpretación política del mundo cuando dice: los estados dejan de ser empresarios y se dedican a ser policía. Bueno, lo dice de una manera tan simple, pero hay como una densidad de la explicación del nuevo orden capitalista escrito en, no sé, 1, 2, 3, en 10 frases. En 10 frases. Entonces, en ese punto todo lo comparten, ¿no? En ese punto todo lo comparten, en este latinoamericanismo, en este antiimperialismo, en esta denuncia del colonialismo, y los extrañaremos siempre porque no es tan sencillo encontrar esa manera de decir las cosas ahora. Y luego el tema del socialismo. Bueno, lo dije de Chiflé, era una defensa más doctrinaria, más intelectual del socialismo. La vez pasada había un muchacho joven que se llama Kirichi, que es historiador, vino y dijo en un comité de base, dijo: ¿y quién no va a querer el socialismo? Es tan maravilloso el socialismo. Seríamos tanto más felices si viviéramos en una sociedad socialista. Y los jóvenes que estaban en el comité de base lo escuchaban con los ojos como platos, porque era una defensa afectiva, emocional, subjetiva, como deben ser las buenas defensas. Pero, ¿qué hacía Galeano? Galeano estaba por el socialismo comunitario, en la búsqueda de la comunidad perdida, el pequeño relato de la gran historia del mundo. ¿Quién le gustaba a Galeano? ¿Qué socialismo? El de los zapatistas, el del movimiento sin tierra, el de las comisiones obreras, las feministas, el del sindicato unitario de trabajadoras del amor. No me digan que no es genial. Sindicato unitario de trabajadoras del amor. Todas estas historias él las iba juntando como quien va llenando papelitos, y después con eso armaba el relato del mundo, la belleza de los perdedores, la razón de los vencidos. Un socialismo basal que atraviesa el mundo de los de abajo, con sus experiencias cotidianas, con sus historias mínimas. Aquello de mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas puede cambiar el mundo. Ese es el gran legado de Galeano, es haber descrito la razón de los vencidos y haber construido el relato de los perdedores y haberle dado testimonio a esas voces que no lo hubieran tenido de otra manera. Bien. Dos legados confluyentes para ir cerrando: el de los principios y el de los afectos, el de la ética y el del amor. Chiflé, la ética y la política, ¿no? La disciplina partidaria. Los cuentos que yo les hacía, me pareció terrible que Chiflé tuviera que renunciar. Terrible. Pienso que le tendrían que haber permitido libertad de acción, fundamental, y estar ahí. Me pasó muchas veces esto, nos pasó muchas veces esto. En nombre de la unidad, en nombre de la unidad. Qué palabra polisémica, ¿no? O sea, ¿cómo no? La unidad, pero bueno, la unidad puede enmascarar la intolerancia y el autoritarismo. Y la intolerancia y el autoritarismo que nacen del miedo, pero que después se transforman en deseo de poder. Eso no está en la autocrítica, eso
eso que ya lo vivimos con el socialismo real, que ya lo vivimos con la primavera de Praga, que todas las izquierdas pasamos por allí y lo vivimos, sin embargo, cuando la aplicamos en casa, la mugre se barre abajo de la alfombra, y si no te vas, y si no te vas. Y yo creo que Chiflé fue víctima de esta intolerancia, y creo que esto no ha sido suficientemente asentado en ningún proceso de autocrítica del frente. Creo que Galeano, por su parte, que era un defensor del amor y las mujeres, era un defensor del amor y las mujeres, hay algo, por eso se usa tanto Galeano en los videos, bueno, porque él también hablaba como pensaba y pensaba como escribía, y todo eso con un sentido del humor descacharrante. Pero era un gran defensor de las pasiones, un gran defensor de las pasiones, un anticlerical rabioso en ese sentido, ¿no? Antidogma de la restricción del cuerpo. Y Galeano, a medida que va avanzando, y en sus últimos libros, se instala como en el archipiélago de las emociones, de los sueños, de las pequeñas vivencias cotidianas. Quiero decir que el Frente ganó también por gente como Galeano, y nunca será... el Frente cree que tiene los votos por ser una maravilla como partido, pero los tiene porque en este país se creó una cultura de izquierda hace muchísimo tiempo, que fue cimentada por el arte, por los maestros, por los actores, que fue cimentada culturalmente, y el Frente como partido no puede pretender hegemonizar una construcción tan larga, tan amplia. Pero bueno, allí, y termino con esto, el Galeano que está instalado en ese archipiélago de emociones y reivindicando el conflicto, y reivindicando la contradicción. Hoy lo leía y pensaba, es como una especie de existencialista, ¿no? Existencialista latinoamericano. Leo esto que se llama La celebración de las contradicciones, y dice: al fin y al cabo, somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. La identidad no es una pieza de museo que te cita en la vitrina, sino la siempre asombrosa síntesis de las contradicciones nuestras de cada día. En esa fe fugitiva creo. Me resulta la única fe digna de confianza, por lo mucho que se parece al bicho humano, jodido pero sagrado, y a la loca aventura de vivir en el mundo. Esa frasecita de Galeano, con eso termino, y con eso los recuerdo. Y vuelvo a pasar por el corazón todas las emociones y el afecto que ambos dejaron en mi vida, que no fue la misma luego que ellos pasaron. Buenas noches. Cuando Aparicio me invitó, yo le dije que no podía aportar nada valioso, y acabo de comprobarlo. Así que la conversación se derivó de inmediato a si podía ser útil, porque yo quería adherirme a esto, con alguna reflexión mirando hacia adelante. Y me dijeron que sí. Entonces, bueno, yo voy a referirme lo más brevemente posible a estas ideas que ya fueron expuestas, centradas en la izquierda y en la ética, que comparto plenamente. Además, yo agregaría una cosa más. El término izquierda nace en la Revolución Francesa. No se conoce antes aplicado a la vida social, sino cuando significaba apenas el republicanismo, la soberanía popular, un esbozo de los primeros derechos que se calculaban entonces. Es decir, se habla de izquierda y derecha desde 1789, con la Revolución Francesa.
Entonces yo voy a tratar de hacer en muy poco tiempo una especie de historia del cambio del significado de la expresión para llegar a nuestros días y ver si nos ponemos de acuerdo para esbozar lo que se viene. Voy a hacer un salto, sí, tomando un ejemplo. En Francia, en 1848, se produjo otra revolución. Y esa otra revolución tenía un eslogan que era el sufragio universal. Porque mientras tanto, después de la época anterior, se había establecido el voto, pero era censitario, votaban los propietarios. Quiere decir que la aspiración al sufragio universal era un cambio con respecto a lo que había significado en el momento inicial. Pero lo que querían decir los revolucionarios, y era un eslogan revolucionario, era el voto masculino. Ni se les ocurría que estaban empleando una expresión inadecuada, porque el voto universal era evidentemente otra cosa. Pero eso lo vemos ahora. No lo tenemos presente. Seguimos usando también un vocabulario en otras cosas, hablamos de la democracia ateniense, por ejemplo, y bueno, no teníamos presente que tenían esclavos y que lo consideraban natural. O sea, el lenguaje en ciencias sociales está muy condicionado por el entorno, también por la historia, por muchos otros factores, y por eso hay que andar con mucha prudencia. Pero sigamos así con rapidez. En la segunda mitad del siglo XIX aparecen ya, evidentemente, los enfoques del materialismo histórico que le dan otra dimensión a la problemática política, puesto que ni Rousseau ni Montesquieu estaban pensando más que en el aparato del Estado, tratando de superar las viejas tradiciones medievales, en fin, todo lo que ya sabemos. El materialismo histórico pone los pies sobre la tierra y advierte que hay un condicionante socioeconómico fundamental. Es decir, que los aparatos gubernamentales van a estar dependiendo de esa infraestructura. Entonces, vamos a tomar un ejemplo de un caso que nos toca de cerca. Aparece el asunto de la educación pública como función del Estado en la segunda mitad del siglo XIX. Esto puede ser visto de dos maneras. Puede ser visto con una concepción materialista, advirtiendo que las fábricas necesitaban ya gente que supiera leer y escribir para manejar estas máquinas. Es decir, que había empresarios que podían estar acompañando una nueva función del Estado. Y está la otra visión, digamos, idealista, que supone que la Ilustración estaba llevando adelante las cosas y que por eso se concebía una nueva función del Estado. Entre nosotros fue bastante notorio el avance extraordinario, por esto que nació la enseñanza pública, gratuita, obligatoria y laica, en un Estado que estaba en esa época, con la Constitución del 30, con unión de la Iglesia y del Estado. Es decir, se estaba dando un paso adelante. Damos otro salto entonces, para resumir, que Izquierda en ese momento tenía un enriquecimiento de contenido con respecto a lo que veníamos hablando antes. Hacemos un salto al comienzo del siglo XX, y si nos quedamos también entre nosotros, todo ese movimiento del vallismo, primero originario, es notable para la América Latina, para otra buena parte del mundo occidental, por las cosas que significaba, ¿no? Si vamos a mencionar
bueno, la abolición de la pena de muerte en 1907, el divorcio con la sola voluntad de la mujer en el año 12. Hace poco vi un video, película de Wallander, que corresponde a los años 80 en Suecia, país que no es nada atrasado, y la hija de Wallander le dice al padre: papá, mamá, están separados, dale el divorcio que tiene un compañero no sé cuánto. Es decir, sin duda en Suecia debía haber el mutuo consentimiento que teníamos nosotros también, pero que lo hayamos tenido, el divorcio por la sola voluntad, en el 13, nos colocaba entonces en un lugar muy privilegiado que ya no tenemos, puesto que estoy acompañando plenamente lo que se ha dicho hasta ahora con respecto al deterioro. Yo soy de los que sigo pagando mi cuota, pero para mí el Frente Amplio es centro-izquierda, no es izquierda. Bien, entonces, estábamos en que por los años 1900-1920, el significado de lo que era izquierda ya había dado otros pasos muy grandes más adelante, y vamos ahora a arrancar del 50 en adelante, de 1950 hasta nuestros días. Entonces aquí el problema está en que yo voy a interrumpir esta introducción y voy a pasar al meollo de la cuestión. Hasta 1920 no hay más que prensa, como medio vacío. Y entre nosotros está como significativo el día que se empezó a vender a Vintén y que no era ya por suscripción. Es decir, estaba alcanzando a otro sector social que eran los alfabetizados de Varela. Por consiguiente, en ese momento nos encontramos con una sociedad policlasista, con una lucha de clases existente, sin duda, pero nos encontramos que con los liderazgos tradicionales, y es una manera de ver el racismo, ¿no?, sin perjuicio de que los liderazgos existen y que tienen su peso, no estoy mecanizando la interpretación, había un apoyo de sectores proletarios, los inmigrantes ilustrados, que venían y eran funcionando en la vida sindical, que estaban apoyando ese vallismo, y eran algunos sectores de clase media que, por distintas razones, como pasa siempre, estaban apoyando esa situación de transformaciones solidarias, porque el resto de lo que ocurre con el Estado uruguayo, de Banco de Seguros, la defensa contra la interpretación imperialista británica de la época, en fin, todos los demás elementos que no vamos a entrar en eso, eran comprendidos y acompañados por una masa de individuos importante. Es decir, de alguna manera quiero dar un salto a este momento, porque me voy a referir ahora a cómo estamos bombardeados por un sistema de medios masivos de comunicación que nos hacen pensar menos, que nos están quitando la capacidad de pensar. Para eso tengo que empezar por la publicidad, porque todo se está sosteniendo por publicidad. La radio no tenía otro medio de financiamiento que nace en el 20 que la publicidad. Entonces me acuerdo de mi juventud que había un avisito que decía: ¿y usted qué opina? Café aspirina. Es decir, era una tontería, si ustedes quieren, pero me quedó en la mente, a la edad que tengo, y me tomaron una neurona, o más de una, para poder recordar. Viene la televisión después del 56 y cero financiamiento también. O sea que ya ahora un medio de comunicación que se dirige a la imagen y no solamente el sonido y la locución y a veces los textos que son mínimos,
pero al atraer distintos sentidos, evidentemente ya no es un mensaje diferente, ¿verdad? Es un mensaje que tiene una enorme potencialidad didáctica y cero aplicación, o 0,1 por razones económicas, puesto que hay que hacer el mensaje más estupidizante posible, o de menor competencia de audiencia. Lo que se está dando no es lo que el público quiere, sino que es un negocio destinado a una rentabilidad. En el Uruguay se optó por el sistema peor, es decir, el Estado deja librado lo audiovisual a la vida comercial. Es decir, un Estado educador que educa 4 horas por día, llega a la enseñanza gratuita superior, pero luego deja 24 horas por día que la sociedad humana, en su totalidad, financie la deseducación, que es lo que está ocurriendo, ¿no? Estamos así en una contradicción espantosa. Bien, con eso estoy entrando ya en lo que quiero decir. No es posible en más tiempo. El sistema de comunicación social es muy complejo. Estas nociones así elementales de que ahora se está reduciendo no solamente los tirajes de los periódicos, no solamente se mantiene el financiamiento del Estado a los periódicos, y entonces tenemos Galería, y tenemos Claudia, y tenemos los avisos del país a una página entera. O sea, estamos fomentando la brutalidad o la ignorancia, financiándola desde el Estado. Del mismo modo como en el gobierno departamental de Montevideo, ponemos un nuevo letrero en las calles a un costo de un poste, con la ventaja que se le agregó ahora el número de las casas que hay en esa cuadra. Es decir, se está el nombre de la calle que está pegado en la vivienda del vecino, y se pudo haber cambiado esa chapa, que costaba muy poca plata, para agregarle ese elemento nuevo y mejor de información. No, se puso un poste. ¿Para qué se puso el poste? Que cuesta mucho dinero. Para recaudar la publicidad que se agregó. Es decir, 25 años de gobierno municipal y ni la Facultad de Arquitectura habló a través del urbanismo, ni la Facultad de Información y Comunicación se refirió a eso, ni se refirieron tampoco a que el mobiliario urbano de DESCO es delegado por la Intendencia a que el arbitrio de los publicitarios lo use como quiera y le cambie la fisonomía. Y ahora, recientemente, hace muy poco tiempo, aparece que las divisorias pasan a ser paneles publicitarios, puesto que dan más recursos. Es decir, un impuesto que un destino a la población montevideana. Tampoco sobre esto se pronunció la universidad, la Facultad de Información y Comunicación, el Departamento de Urbanismo y Arquitectura. Es decir, estamos bastante atrasados en el asunto de los efectos de los medios de comunicación, los efectos de la publicidad. Yo voy a leer algunas cosas en que el Estado también se compromete en esto del embrutecimiento. Ansel usa un eslogan que dice, mueve tu mundo. ANCAP usa, y sigue funcionando en los ómnibus atrás, las ganas se incentivan, la sociedad se transforma. Las ideas se comparten, la sociedad se transforma. Las opiniones se respetan, la sociedad se transforma. Bueno, no señor, las opiniones se respetan cuando tienen que ser respetadas, pero no cuando son de tipo fascista, o de tipo racista, o sexista. Las ideas se comparten cuando son ideas solidarias, no se comparten cuando son ideas nazis. Por ejemplo, estamos mandando estos mensajes porque se ha delegado en los publicitarios, en los creativos, que tienen unas luces muy importantes, así, bien apagaditas, como para llegar al máximo posible de gente que reciba mensajes tontos. Recientemente apareció una empresa, ahora cosas privadas, ¿no? Una empresa brasileña que compró estaciones de nafta
Y las estaciones de nafta entonces tienen un dibujito, tienen el nombre, y dice, sentí nuestra energía. Sentí nuestra energía. Aparentemente es inocuo, pero no, señor. Me robaron una neurona y me habituaron a pensar una tontería. Es decir, la publicidad no es inocua. Entonces ahora voy a agregar otro detalle más que tiene que ver con un episodio en el que me tocó intervenir. Yo pertenezco a una asociación internacional de la que fui fundador y que me distinguió con una participación en un manual de economía política de la comunicación que se publicó en Inglaterra, solo en inglés, y recibí antes de la publicación, hace unos años de esto, un pedido de la editorial porque yo incorporé un facsímil de un aviso de Philip Morris. Entonces me pidieron si no tenía inconveniente en que en lugar del facsímil de Philip Morris se pusiera el texto del contenido del aviso de Philip Morris. Entendí de inmediato que se trataba de editar un pleito, ¿no? Y dije que sí, que luego. Entonces, el aviso decía, el teorema de Pitágoras tiene tantas palabras, en los 10 mandamientos, tantas palabras. La Declaración de Independencia de Estados Unidos tiene 300 palabras. Y la Directiva Europea contra el tabaquismo tiene 24.000 y pico de palabras. Es decir, asociaba 3 o 4 ideas comunes. Yo me puse a contar las palabras. La Declaración de Independencia de Estados Unidos tiene 3 veces más. O sea, mentían además. Además de reducir la capacidad crítica, estaban mintiendo. Bueno, entonces yo voy a terminar con una cosa muy breve, puesto que mi tema era el de la comunicación. Esta entidad a la que yo pertenezco, desde sus orígenes, lo que indica lo viejo que soy, puesto que cumplió la entidad 60 años, y por consiguiente, para hacer los cálculos rápidamente, ustedes ya deben imaginarse que estoy hablando de 90, ¿no? 92 largos. Bueno, entonces me invitaron como fundador, probablemente el único sobreviviente, en el penúltimo congreso que se hizo, que fue hace unos años ya, me invitaron y tuve el honor de cerrar la sesión. Entonces, la entidad se maneja con 3 lenguas, de modo que pude hablar en español. Pusieron lo que dije, que es un poco más extenso que esto, está en la página web, si algunos si tienen tiempo para perder, lo pueden encontrar. Yo cerré de esta manera. Primero, el liberalismo político que mal que bien funciona en cerca de 1/3 de los países del globo, se sustenta con economías competitivas, por lo que los sistemas masivos de comunicación social están condicionados no solo por eventuales violaciones de garantías por parte de los gobiernos, sino en forma constante por la acción del mercado, que actúa en la concentración y que también incide en el monopolio de la información, sobre todo la internacional. Segundo problema. La comunicación electrónica, individual y masiva, no tiene ninguna regulación jurídica internacional. Y la doctrina ha trabajado poco sobre el tema. El precedente de la Directiva Televisión Sin Fronteras de la Comunidad Europea, aunque insuficiente, es un comienzo de acción que convendría estimular. Voy a explicar esto porque no todos ustedes tienen por qué saber qué es la Directiva Televisión Sin Fronteras. Los 27 países tienen actualmente sistemas de televisión pública europeos, tienen pública y privada. En principio tenían solamente servicio público. Al tener tantos emisores en el territorio cercano, es decir, si no tomaban una decisión en conjunto,
no podían funcionar en el problema de lograr algún resultado mejor, puesto que el riesgo era que el público se desplazara a otros. Entonces la directiva Televisión Sin Fronteras, que se votó y se aplica en todos los canales de televisión públicos y privados, se refiere exclusivamente al informativo, y las condiciones que le pone son estas: no puede durar más de 30 minutos y no puede ser interrumpido por publicidad. Estas dos únicas medidas, conjugadas, han dado un resultado extraordinariamente satisfactorio, si lo comparamos con nuestra barbarie. ¿Por qué? Porque la competencia determinó que el que se exagerara con las informaciones policiales, el que exagerara con la barbarie nuestra, corría el riesgo de que el televidente se corriera a un informativo que le satisficiera más en el equilibrio. Es decir, llegaron dentro del capitalismo, puesto que en Europa Occidental no hay otra opción. Entonces termino esto, que digo que eso tendría que extenderse. Y entre paréntesis, ahora como un anecdotario, yo fui consultado por un senador del Frente sobre este antecedente y brindé la información consiguiente antes de que se hiciera la ley de medios nuestra. Es una broma. Fue derogada. Y vamos a tener una mucho peor, desde luego. Pero vamos a recordar lo que hicimos. Teníamos mayoría parlamentaria. Entonces, esa ley tiene, la que se derogó, tiene alguna virtud, pone una cuota de pago en las concesiones, por 9 años de duración, unas cláusulas mínimas para la protección a los niños, y agrega un elemento que es el de la autorregulación. Esto es una broma. Poner en una ley de la supuesta izquierda la autorregulación es, yo no tengo que explicar más, me parece. A mí, con este panel, desde luego no, pero el público que está escuchando, por las dudas, que alguno no lo entienda bien, es una broma, puesto que el producto que están fabricando los propietarios de los canales es algo que tiene que ser rentable, que tiene que dar un dividendo, tienen que seguir haciendo el máximo de audiencia, que la gente no se vaya, por eso están dividiendo la pantalla en 20 pedazos, por eso están poniendo a los que están en la calle para hacer creer que están juntando la información en ese momento. Es decir, es toda una manipulación completa para llevar al público a que no sea parte del canal y así tener el máximo de publicidad. De modo que la autorregulación sería así, mejorar la explotación que están haciendo la opinión. Tercer problema y último, termino. La publicidad sigue expandiéndose en todos los resquicios posibles y no solo compromete los contenidos de los mensajes masivos y perturba los accesos a la información electrónica, sino que actúa como un acelerador del consumo superfluo, además de reducir la capacidad reflexiva y crítica. Una intervención racionalizadora del Estado y o de la ONU que limitara y condicionara los mensajes publicitarios debería ser auspiciada desde la academia, en soportes, volúmenes y contenidos, lo que obligaría, desde luego, a prever el reciclaje de quienes quedarán sin ese trabajo introductivo. En síntesis, para mejorar la comunicación hay que ir saliendo del capitalismo. Muy bien. Vamos a cerrar la actividad. Yo creo que la expectativa que teníamos, claro, sobre Caliente, a veces no es fácil reflexionar, pero yo diría en una primera tirada está más que colmada, porque tuvimos un panel muy diverso y muy rico dentro de esa diversidad,
pero donde se marcó lo que la convocatoria pretendíamos, ¿no? Que era el rescate de Chiflé y Galeano como periodistas hacedores de la utopía. Yo creo que con las tres intervenciones, que fueron totalmente distintas, de lugares, de posicionamientos diferentes, eso se logró. ¿Eh? Y las tres tienen un común denominador, ¿eh? Que es la de la transformación social y la de, digámoslo, sin comer las palabras, la del anticapitalismo, la necesidad de la condena al sistema imperante, ¿no? Que no va a caer solo. ¿No? Y que tanto Chiflé como Galeano, lo decía muy bien Constanza, ¿no? Estaban unidos a esa idea, ¿no? Del socialismo en un sentido amplio. ¿No? Y yo creo que esa era un poco la pretensión modesta que teníamos con esta actividad, que nos parecía que abonaba en el reconocimiento de estas dos figuras, ¿no? Y que tiene mucho que ver con la esencia de esta institución y de esta entidad. ¿No? Tal vez, digo, porque lo rescató muy bien Garabet, ¿no? Yo creo que no es un tema exclusivamente. Después Chiflé tuvo un excelente sueldo periodístico, que era Socialista sin carné, en una dura y justa crítica, sin duda, a la figura de Tabaré Vázquez, y yo creo que ese simbolismo que Chiflé haya acompañado la candidatura desafiante de Constanza, igual que Eduardo, no es menor. Entonces, como no hay que comerse las palabras en los reconocimientos, yo creo que eso hace parte de esa utopía que se forjaba. Y lo que nos trae Roque, que es muy interesante, muestra las claudicaciones del progresismo. Ya no referidas al Tratado de Inversiones o Haití, sino referidas al tema de la ley de medios. Y que sobre las claudicaciones del progresismo es que se asientan las ofensivas de la derecha y la embestida conservadora de los colectivos. Yo les tengo que agradecer enormemente a los tres panelistas y al público que nos siguió. La actividad va a quedar colgada en YouTube y deseándoles que nos encontremos en una próxima actividad. Gracias. Muy bien. Quiero ser del miedo rival en tu alma, y cuando caiga el alba decirte que te quiero.